que la tierra es mi casa. Este lunes 13 de julio, en la columna filosófica de Luna Buena, estaremos acercándonos a los secretos ocultos de la naturaleza. Nos acompaña el ingeniero e instructor en filosofía práctica, Fernando Bagalciaga, y nos invita a reflexionar acerca de... ¿Existe una inteligencia en la naturaleza? ¿En qué aspectos se ve reflejada? ¿Qué nos decían las antiguas tradiciones y filosofías? ¿Y qué nos dice hoy la ciencia? ¿Qué podemos aprender de la naturaleza? Ahora sí. Entramos en el estudio. Bueno, muy bien. Ya está entre nosotros el señor ingeniero y instructor instructor en filosofía, don Fernando Bagalciaga. Es un gran honor que estés con nosotros. Bienvenido, Fernando. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder compartir un espacio en radio sobre estos temas tan interesantes que vengo siguiendo las columnas de los lunes y la verdad que creo que es un espacio que falta un poco hablar de filosofía, hablar de cuestiones que tanto nos llegan a todos los seres humanos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, a nosotros nos está dando mucho gusto poder estar en compartir desde este lugar, desde los micrófonos, estos temas que son siempre tan interesantes y que de verdad no se habla, no estamos acostumbrados a escucharlos, ni siquiera entre nosotros mismos, como que nos cuesta un poco a veces profundizar o intentar rascar en algún tema. Y la verdad que esto nos está dando una gran amplitud a nuestra mente, a nuestro ser, y es muy bueno poder acercarnos y profundizar en estos temas. Y profundizar en un tema como el de hoy, yo particularmente, hoy puedo ser menos quizá objetivo que nunca, porque es uno de los temas que más me apasiona quizás y me interesa y me intriga mucho, así que me vas a tener que andar frenando con un látigo para que corte con las preguntas. Pero bueno, para ingresar al tema por algún lado, capaz que para poder empezar, podríamos empezar definiendo, no sé si definiendo o entender, ¿qué hablamos cuando hablamos de inteligencia en la naturaleza? Perfecto. Sí, primero tendríamos que tratar de entender a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia. Si vamos a la etimología de la palabra, vamos a ver que viene del latín intellegere, ¿no? Que viene de elegir de entre, o sea, de alguna manera saber elegir, tomar buenas decisiones. Incluso tendríamos que repensar, porque nosotros usamos la palabra inteligencia, por ejemplo, decimos una persona que es muy inteligente, a veces porque tiene mucha agudeza mental, porque tiene velocidad mental, rapidez podemos mental decir, pero habría que ver si realmente esa persona toma buenas decisiones en la vida. Hay muchas personas que tienen postdoctorados, tienen coeficientes intelectuales muy altos, pero luego terminan en la ruina, porque en las cuestiones básicas, en las cuestiones humanas, lamentablemente no terminan tomando buenas decisiones. Para resumir entonces, antes de darle paso a Fede, la inteligencia es saber elegir. Entre. Claro, es como, quizás tiene algo que ver con la selección natural. ¿O tiene no? que ver con... quisiera verlo primero más abstracto. Ajá. Luego quizás podemos profundizar en lo que es la selección natural. Como un poco con el discernimiento tiene que ver, ¿no? Como discernir... Exacto, elegir entre opciones diferentes... La mejor. Claro, por ahí. ¿Sí? Y cuando vamos a la naturaleza, si consideramos la naturaleza como un todo, podemos verlo en que la naturaleza toma... de alguna manera las mejores formas o las maneras más eficientes para las funciones que va a cumplir. Y eso lo vamos a encontrar en todo. Tenemos que entender que cuando hablamos de naturaleza no hablamos solo de las plantas, de los pájaros, de los animales, hablamos del universo, ¿sí? Naturaleza es todo, es los planetas, es las galaxias, es los nidos de galaxias, es el aire, es la lluvia, todo eso es naturaleza. Y de una forma u otra empezamos a ver que las funciones que cumple la naturaleza toman las formas más adecuadas. Y ahí por eso es que podemos hablar de una inteligencia. Y eso lo vamos a encontrar en muchos aspectos, se va a reflejar de muchas maneras. Y muchas de ellas las conocemos hace siglos, pero... incluso recientemente empezamos a entender de por qué la naturaleza eligió esas formas para eso.
porque vemos que, por ejemplo, economiza la cantidad de materia que se necesita para hacer algo, la energía, y realmente en la medida que vamos aprendiendo de esa gran maestra que es la naturaleza, dirían los antiguos que para el sabio la naturaleza es un libro abierto, porque siempre podemos aprender de ella. En la medida que la vamos conociendo, más nos fascinamos, más nos asombramos de cómo demuestra esa inteligencia, ¿sí? Sí, sin duda. Incluso, bueno, muchos sabios, ni que hablar de la historia de todas las épocas, se han, como decías tú, han observado la naturaleza. Bueno, hace poco estuvimos hablando de Da Vinci, que claro, hay gente que mira la naturaleza y ve cosas que una persona como yo, por ejemplo, no las ve, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de atención, de observación, y en función de eso como que se desarrolla un montón, porque también nosotros decimos la naturaleza como si fuese afuera nuestro, como si nosotros no fuéramos también parte de la naturaleza. Exacto. ¿Cuánto podemos asombrarnos de entender más cómo funciona el cuerpo humano? De entender tantos procesos biológicos que se dan en nosotros, que son maravillosos, que funcionan de manera automática, nosotros ni nos enteramos, pero que están. Mecanismos de regulación, mecanismos de regeneración. Nomás uno se hace una lastimadura por un accidente. Ir viendo cómo el cuerpo se va recuperando capita a capita, de a poquito, se generan protecciones para mientras la herida todavía está expuesta, etcétera, puede ser realmente maravilloso si lo miramos con esa conciencia, ¿no? Por eso es tan importante cómo la observamos, cómo contemplamos la naturaleza para poder aprender. Incluso las reacciones también, ¿no? Ahora que decís eso, que tiene el cuerpo. Por ejemplo, yo qué sé, cuando hay una batalla interna con algún virus y se empieza a levantar fiebre. Entonces hay un montón de gente que lo primero que hace se preocupa e intenta bajarla, sacarla así. Y no respetamos a veces algunos procesos biológicos por miedo o por desconocimiento, por ignorancia básicamente, justamente pensando que es algo malo. Y a veces hay que entender por qué el cuerpo, los procesos biológicos de los seres vivos tienen determinadas conductas para ver cómo resolver, si dejar así, si hacer, si no. Y hoy te quería hacer una pregunta, escuchando un poco un video que me compartió el señor Sergio Ferro, que hablaba de la ley del mínimo esfuerzo, que por ahí unía un poco a lo que decías vos, ¿no? Por ahí la naturaleza resuelve lo que le queda más cómodo. Pero claro, sería otra acepción de la ley del mínimo esfuerzo, porque es, claro, lo más práctico, lo que más cerca queda, la menos energía que se gaste, mejor. Y a su vez termina siendo también lo más armónico, lo que a nosotros nos resulta más agradable. Eso es increíble también, eso daría todo para una charla acerca de nuestra percepción, por ejemplo, de la belleza y la naturaleza. Pero algún elemento me gustaría compartir. Es importante que tomemos en cuenta que todas las tradiciones antiguas nos van a hablar de que el universo en sí está ordenado. Incluso la palabra que usamos hoy, que viene de los griegos, que es cosmos, justamente quiere decir orden. Cuando hablamos de cosmética, por ejemplo, quiere decir de alguna manera como poner orden a nuestra apariencia. Ajá. Incluso. Sí, la palabra cosmos quiere decir orden, entonces nos van a decir los antiguos que el universo está ordenado, tiene leyes, no es algo caótico, ¿sí? Justamente el cosmos se contrapone al caos, ¿no? Entonces, habría leyes que rigen al universo, algunas de las cuales vamos descubriendo. Por ejemplo, la ley de la gravedad, las leyes de la termodinámica, también las leyes de acción y reacción, que en Oriente se va a llamar karma, ¿sí? La ley del dharma, según los orientales también. Y así como esas, también vamos a ver que la naturaleza utiliza ciertos patrones matemáticos que ayudan en el cumplimiento de esas funciones que tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que la naturaleza utiliza la simetría en diferentes aspectos. Lo podemos ver, por ejemplo, en los vegetales, la simetría de una hoja o de cómo salen las hojas en la planta, lo que va a ayudar es que la estabilidad de esa planta, cómo reparte la carga. Entonces,
con un tallo más fino puede sostener más peso. Podemos verlo en los animales y en nosotros, que nuestro eje de desplazamiento siempre es simétrico. O sea, imagínense que nosotros tuviéramos una pierna mucho más pesada que la otra. El esfuerzo que nos llevaría a desplazarnos sería mucho mayor. Sí, en línea recta, bueno, en una dirección. O si tuviéramos una pierna sola, tendríamos que andar a los saltos. Y eso, obviamente, ya uno se lo imagina y ya es cansador. Te hace gastar mucho más. Entonces, todos los animales que tienen que desplazarse, encontramos una simetría en ese eje en el que se desplazan. Como tienen un eje en rumbo hacia dónde van hacia dónde se desplazan, digamos. Exacto. Tan simétricos. Entonces es, digamos, algo que sigue la naturaleza para repartir la carga y minimizar el consumo de energía de alguna forma, como decía Federico. La simetría es una de las tantas. Sin duda que hay varias, pero capaz que preguntarte un poco por arriba. Sí. Porque hay algunas que son como que son muy llamativas. Por ejemplo, la famosa y querida telaraña. Es una cosa que es asombrosa, ¿no? Aparte, la arañita chica, qué rápido que aprende. Enseguida que aprende, le pega el micrófono, ¿no? Enseguida aprende muy rápido y la hace... Es muy particular la telaraña. Hemos aprendido bastante también de ella, creo, ¿no? Sí, por la resistencia que tiene, se la compara al acero para esa densidad que tiene, ¿no? Y lo que saben las arañas de geometría. Exacto. No, yo quisiera ir a esa profesor, a donde estudias araña para poder hacer la mitad de las figuras geométricas que hacen las arañas. Exacto. Bueno, y si vamos, por ejemplo, a lo que son las abejas. Bueno, ahí tenés otro. El panal de abejas utiliza celdas en forma de, ¿saben qué? Hexágonos, exacto. Bueno, parece que incluso desde filósofos presocráticos se hablaba de que estaba lo que se llamaba la conjetura del panal de abejas, que era que se pensaba de que esa forma de hexagonal era la que permitía dividir el panal en partes iguales, pero minimizando la cantidad de cera, o sea, la cantidad de material que se precisaba para hacer las celdas. Y eso se pensaba, pero no había sido demostrado. Recién en 1999, un matemático americano, Thomas Carles, logra demostrar que eso es así. Hoy sabemos que cómo se forma el panal es la manera más eficiente de dividir en partes iguales. También podemos verlo en la famosa proporción áurea. Imagino que habrán escuchado hablar. Sí, he escuchado, pero muy por arriba, y es un tema que llama muchísimo la atención. Y te iba a preguntar con respecto a eso, sí. Perfecto, sí, es una proporción, o sea, una relación entre dos medidas que aparece en todos lados en la naturaleza, en la medida que nos ponemos a buscarla. En nosotros mismos, en el ser humano, por ejemplo, la relación entre nuestra altura total y la altura del ombligo nos da esa proporción áurea, que se conoce como el número phi o el número de oro, que da 1,618 y infinitas cifras más, porque es un número irracional. Se puede expresar matemáticamente como 1 más raíz de 5, todo dividido 2. Y bueno, es curioso porque es una proporción que podríamos hacer una charla sobre ese tema solamente, si quieren un día. Los pitagóricos se usaban mucho, ¿no? Estaban muy... Exacto, aparece todo lo que son formas pentagonales, aparece en la estrella de 5 puntas que usaban los pitagóricos, pero aparece en cómo se desarrollan los caparazones de moluscos, aparece en cómo se distribuyen las partes por ejemplo, en la cara de los seres humanos, de los animales, las partes del cuerpo, encontramos por todos lados. Incluso en los vegetales, eso es quizás lo más interesante porque ya hemos entendido la función que cumple. Nosotros podemos llevar la proporción áurea a un círculo, ¿no? A un ángulo. Decimos, bueno, si tomamos, si dividimos los 360 grados entre la proporción áurea, nos da un ángulo que es el 137,5 grados, que es la sección áurea. Y lo que encontramos en la naturaleza es que las plantas van sacando sus hojas cada ese ángulo.
Las flores, Sí. los pétalos, ¿no? Y también. Sí, sí, y también algo que se da es que, por ejemplo, en las margaritas o en los girasoles, las semillas en el centro se van también, digamos, van creciendo cada esa sección áurea. ¿Qué permite eso? Sí. Bueno, hemos encontrado matemáticamente, también un matemático del siglo XX, austríaco, Hurwitz, encontró que eso maximiza la cantidad de luz y de agua que pueden absorber las hojas y maximiza la cantidad de semillas que pueden entrar en el girasol o en la margarita. Entonces, no es casualidad que en la naturaleza aparezca ese ángulo por todos lados. No, y aparte es muy particular que se dé en todo, porque incluso creo que hasta en la formación de las galaxias, ¿no? O la espiral la espiral está muy relacionado con el número Fibonacci y también con la proporción áurea, ¿no? Sí, hay que tener ahí bastante cuidado, Ajá. porque también a veces estas cosas, como todo, se llevan a fanatismos y Claro. se quiere Todo. poner la proporción áurea donde no está. Claro. Incluso uno puede encontrar por internet muchas imágenes que le meten arriba un espiral áureo y uno dice, pero Medio eso no traído encaja los ahí. pelos ahí, ¿no? No encaja. No, porque claro, no, hay que tomarlo con seriedad y no con fanatismo, como todo, ¿no? Pero sí, es algo que si estudiándolo seriamente podemos encontrarlo por todos lados y como les decía, podemos encontrar una función, una explicación a que exista esa proporción. Claro, no es solamente, como uno diría, bueno, azaroso, sino que lo que tiene de particular que se da no solamente en las plantas o los vegetales, como el girasol, como bien nombraba, sino también en no sé si en los minerales, desconozco, pero en los seres humanos también, como contabas, en la proporción del cuerpo, cómo estaba distribuida. Es como que, por eso te nombraban las galaxias, o cómo se formaban las espirales, porque como que atraviesa todo por particular. No es como, los animales tienen una proporción, nosotros tenemos la proporción áurea, ellos tienen otro tipo. No, es como que nos atraviesa a todos, digamos. Sí, o sea, hay leyes, el universo tiene leyes que rigen a todo, por supuesto. Lo que tenemos que ver es que la naturaleza, de alguna forma, lo que podemos ir entendiendo hoy es que según las necesidades utiliza diferentes herramientas para resolver el problema, digamos. Es como, yo me gusta imaginarlo y eso me sirvió mucho para entenderlo, es como que tuviera una caja de herramientas, la naturaleza dice, bueno, ¿qué problema tengo que resolver ahora? Uso esta. ¿Qué problema tengo que resolver ahora? Uso esta. Entonces, no todas las plantas sacan sus hojas cada la sección áurea. Algunas, por ejemplo, la albahaca, que es una planta que muchos tenemos en nuestras casas, salen a 180 grados las hojitas, una de otra, ¿no? Y se fueron formando como enfrentadas unas a la claro, otra. en ese caso lo que se está priorizando es el equilibrio para compensar la carga, más que el ángulo. Porque para tiene un tallo recibir, fino. etcétera. Sí. Exacto, eso mismo. Y bueno, y luego tenemos algo que también es muy interesante a nivel, digamos, matemático de las formas que encontramos en la naturaleza, y es si pensamos en la forma esférica, por ejemplo. Cuando la naturaleza precisa contener algo, conservar algo, la manera más eficiente, o sea, usando menos cantidad de superficie que lo contenga, es la esfera. Y la esfera va a aparecer, bueno, ahí sí, también a nivel de planetas, etcétera, lo vamos a encontrar, pero vamos a ver, por ejemplo, en los animales que ponen huevos, hay huevos que son directamente esféricos, como de algunas tortugas, hay otros, los que más conocemos, son un poco ovalados. Eso facilita, por un lado, el parto de las mamás, Claro. y por otro lado, al ser un poquito ovalados, eso ayuda a que no se escapen tanto del nido, si se caen o se mueven. Claro, si fueran circular, redondo, así, esférico, perfecto, rodarían y se irían. Se escaparían, sería Claro. más fácil que se pierdan. Como que da la vuelta y vuelve a ser medio boida. Así que queda ahí la vueltita. Exacto. Y en el otro extremo, ahí es cuando queremos maximizar el contenido con la menor cantidad de superficie. Ajá. Y en el otro extremo, a veces la naturaleza lo que quiere es minimizar el contenido y maximizar la superficie, porque lo que quiere hacer es aumentar el contacto con algo. Entonces, por ejemplo, eso lo vemos en lo que nosotros llamamos el árbol bronquial, Ajá. ¿sí? Ahí se utilizan formas fractales. Ajá. ¿Qué es? A ver, imaginemos un fractal,
es una forma geométrica que repite una estructura a diferentes escalas. Entonces imaginemos una Y, ¿sí? Con el palito del medio vertical. Sí. Imaginemos que mide 2 centímetros y tiene los dos bracitos arriba de 1 centímetro cada uno. Ahora, voy a agarrar uno de esos dos bracitos de la Y y voy a tomar como que fueran la base de otra Y. Pero Entonces, claro, el palito, los otros dos palitos que salen es de la mitad. Un poquito más chiquito, Claro. ahí está. Y cada uno de esos lo tomo como base de otra Y, Bien. etcétera. Entonces, puedo ver muchas Y en diferentes escalas. ¿Sí? Eso Está la sería misma- un fractal. Eso es un fractal. Como la de imagen alguna del forma. copo de nieve. Entonces, vieron que ahí se forma, exacto, vieron que ahí se forma una forma de árbol. Ajá. Ajá. Los Como árboles. muchas ramas así Exacto. ramificándose. Los árboles utilizan formas fractales. Sí, ahí va, mirá, bueno, ahí Paula buscando una imagen de un romanescu, Sí, Se sí. puede decir una variedad de brócoli. es una variedad de brócoli. Bueno, a mí es que el brócoli es algo que me llama mucho la atención por cómo es, ¿no? Es como una verdura que me encanta por verdura, pero además es como que me parece muy curiosa, me parece muy extraña, ¿no? Y el romanescu es otra verdura parecida al brócoli, de la misma familia, supongo, Sí, ahí. sí. Igual no sé si esto está hecho a propósito, buscado a propósito, o si sale así de la Artificialmente, naturaleza. dices tú. Sí, No sé. No, sí, Eh, esos son reales. pero es brutal, ¿no? La forma También. que. Sí, sin duda. Es brutal. Se parece mucho a la bueno. foto que pusimos en el video de presentación. que es una No sé, Una yo, caraja yo, ahí. yo, cuando escuché el tema, o sea, cuando vi el tema de la columna, los misterios de la naturaleza, es como que Pensaste en el brócoli, romanesco. el brócoli y el romanesco son dos Ay. cosas que me vienen. Ya me comí unos romanescos con Fuerte. salsa blanca y dije, me estoy preparando para la columna. Es que realmente cuando lo observamos nos asombra, pero más asombroso es cuando vemos que eso tiene una función. Claro. Entonces, por ejemplo, nuestro árbol bronquial, que tenemos ¿qué hace? Maximiza la superficie para maximizar el intercambio que hay de oxígeno, ¿sí? A nivel de los alvéolos, minimizando la cantidad de volumen, porque si no, a todos esos canales, si tuvieran mucho volumen, hay que alimentarlos también, hay que alimentarlos con sangre, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, es lo que puede maximizar la superficie y las interacciones, minimizando el volumen. Ajá. Sí, incluso la forma ovoide es que también es como bastante resistente al ser ovoide, ¿no? Porque como que descarga por algo como las cúpulas de las iglesias que se han ido, creo que no sé si se han basado en este sistema de ovoide para repartir el peso, para distribuir el peso de los techos, que hace que aguante más el impacto. Incluso las tortugas, creo que hay unas que entierran los huevos en la arena y al ser ovoide son resistentes a la presión, vamos a decirlo así. Exacto, sí, es una manera de distribuir la carga también, como tú decías. Bueno, me gustaría también, si les parece, comentar un poco de otros ejemplos, aparte de las formas y las matemáticas que vamos a encontrar en la naturaleza, que son descubrimientos recientes que más que asombrosos. Nosotros vamos por la calle de repente y nos da una pelusa de un árbol en un ojo, o nos pinchamos yendo por el campo con un abrojo y decimos, qué fastidioso estas cosas, los bichos. Pero si sabemos observarlo, todo eso, la naturaleza está haciendo algo. Por ejemplo, tenemos todo lo que son los mecanismos de dispersión vegetal. Quiere decir cómo los vegetales se expanden, colonizan otras zonas. Y tiene muchos mecanismos en ese sentido. Utiliza, por ejemplo, a los animales o a los seres humanos para dispersarse. Entonces los abrojos... Ahí va, que se enganchan en los pelajes, ¿no? Como para que se Exacto. trasladen. Entre los dedos se te enganchan, muchachos. Claro, sí, a nosotros se nos engancha la ropa, pero pensando básicamente en lo que es natural, en la naturaleza, ¿no? En los pelajes de los animales que se les engancha y viajan. O bueno, se me ocurre también la semilla de diente de león, por ejemplo. Exacto, Que, ahí... que además de tener una forma circular, como que también está diseñado, ¿no? Para que venga un vientito, cosas y vuelen y se dispersen y lleguen. Exacto, el aire es otro medio de dispersión. También tenemos las semillas de arce. No sé si conocen, que tenemos bastante por Montevideo, que tienen como que fueran dos alitas. Sí, cada... un helicóptero. Ahí está, al caer Ahí hacen va. como formas de helicóptero. Eso demoran en caer y el viento las puede trasladar más lejos.
y es increíble. Y también respecto a todos los árboles y las plantas que dan frutos, en definitiva, y que las hacen atractivas a nosotros y a los Con los murciélagos. colores y todo eso. Exacto. Sabor, ¿no? En definitiva nos están utilizando, así como nosotros utilizamos tanto a la naturaleza, nos utilizan como medio de transporte, porque nosotros Y de ingerimos compostaje y también. luego dejamos las semillas por otros lados y las distribuimos. También tenemos el mecanismo a través del agua. Y esto, quizás lo más conocido, son los cocos. Ajá. Flotan en el agua y logran viajar de una isla a otra. Y van colonizando y se forman nuevas palmeras. Volviendo un poquito para atrás, cuando Pau te mostró el brócoli, ¿no? Ella sugirió la idea de que, bueno, podía ser un alimento manipulado. El romanesco, no el brócoli. Perdón, el romanesco. El brócoli no me lo toques, ¿vale? Que podía ser un alimento genéticamente manipulado. Y hablaste de la inteligencia, que era, bueno, la capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Cómo hace la naturaleza o cuál es el mecanismo de defensa que tiene o que elige tener, o no sé cómo llamarlo, pero ante esa manipulación genética? O sea, cuando metemos mano nosotros y queremos transformar, no sé, lo que sea. Un imposible. Exacto. Bueno, creo que no voy a poder dar una respuesta definitiva porque sería conocer de alguna manera los misterios de la naturaleza, que creo que cuanto más conocemos más nos damos cuenta de lo poco que sabemos de cómo funciona la naturaleza, pero sí creo que cuando nosotros rompemos ciertos equilibrios hay reacciones. Y eso, bueno, también lo van a reflejar muchas tradiciones antiguas, de que cuando el hombre quiere traspasar ciertos límites en la manipulación, la naturaleza de alguna manera se revela. Sí tenemos algunos ejemplos. Te comentaba, por ejemplo, cuando se empezó a alimentar las vacas con huesos de vacas molidos para aumentar la producción, reutilizar desechos que se generaban en el propio proceso, aparecen enfermedades como la vaca loca. Y bueno, y si pensamos nomás en lo que es la contaminación hoy, nosotros empezamos a exceder ciertos límites, sin duda, de lo que la naturaleza tolera, y hoy en día lo estamos pagando. Hoy en día tenemos problemas para hasta ir a bañarnos a la playa, respirar aire puro, tomar agua limpia. Y bueno, sin duda que hay que buscar un equilibrio, una armonía, porque como todas las tradiciones decían, es nuestra madre y la necesitamos. Sí, Ahí. Es, bueno, es donde vivimos, nuestra casa, literalmente. A veces no llegamos a dimensionar lo que es realmente donde vivimos, de donde sacamos nuestro alimento, con quien convivimos, somos como su parte. Y algo particular, volviendo un poco ahora al tema de la comunicación y la manera de dispersión de la naturaleza, quería pasar por un tema que nombraste, que era el tema de los bosques, y que tenía como una forma particular, puede ser de comunicarse o algo así, pasa. Sí, eso es súper interesante y es algo que se descubrió recientemente. Hay una investigadora canadiense, Suzanne Simard, que en 2012 realizó una publicación acerca de unos estudios que estuvo haciendo y que demuestran de alguna manera que hay una inteligencia de los bosques, que hay comunicación entre los vegetales, mucho más de lo que se pensaba. ¿De qué hablamos? Se descubre la existencia de una red subterránea que intercomunica las especies en un bosque. No es el contacto directo de las raíces, porque no alcanzan a tocar unas con otras en general. Pero si no, habría una especie de canales formados por hongos que se llaman micorrizas, y a través de esos canales los bosques de alguna manera se alertan, por ejemplo, de que viene una plaga. Un árbol está siendo invadido por una plaga y le avisa a los demás, y todos los otros empiezan a cambiar su metabolismo de manera de protegerse. Exacto, de alguna manera prepararse para defenderse de esa plaga. También existirían, encontró esta investigadora, por ejemplo, cuando un árbol está anciano y va a morir, cede sus nutrientes a los otros árboles. Existirían en los bosques, aparte, nodos centrales, digamos, los hub, pasándolo a temas informáticos del bosque, que serían los árboles madre.
serían árboles más viejos, más grandes y que tienen mayor conexión con todo el resto del bosque. Y de alguna manera, esto es muy gracioso porque es lo mismo que hablaban los japoneses cuando hablaban de los kamis de los bosques, los espíritus de la naturaleza, que cuidan y velan por el resto del bosque. Entonces cuando viene un arbolito chiquito, lo alimenta de alguna forma, lo cuida y bueno, todo ese tipo de cosas que vamos encontrando que se vuelven súper sorprendentes. Sí. Ahora, me surge una duda a raíz de esto que decís, pero porque claro, se dice que los bosques están conectados por este tipo de hongo, no sé qué, pero puede ser que haya una conexión entre toda la naturaleza en sí, como un alma, una cosa que une a todo y que hace que esté todo conectado. O sea, incluso quizás nosotros como seres humanos, el camino que llevamos nos ha llevado a que estemos un poquito más desconectados. Solo sería prestar un poco más de atención como para estar un poco más conectados. No sé si tenés alguna idea con respecto a eso. Bueno, un programa hace algunos lunes en que hablaron de el Dharma. Ajá. Ese Dharma que nos hablan los orientales, pero que también va a aparecer en Occidente con otros nombres. En el estoicismo va a aparecer como la ley de finalidad. Nos va a decir de que existe como una especie de hilo invisible, justamente, que pasa a través de todos los seres del universo, que los interconecta. Y en definitiva es lo que lo pone en actividad. Es lo que hace que toda la naturaleza esté en crecimiento, en desarrollo, aprendiendo de alguna forma. Y yendo hacia ese dharma o finalidad que tendría la existencia, ¿no? Y hablando de aprender, esto sigue sin andar, ¿no? Ahí, hablando de aprender, ¿no? Y un poco conectándolo con esto, ¿qué es que podríamos aprender de la naturaleza si la observáramos? ¿Qué cosas tenemos todavía por descubrir o aprender de ella? Bueno, esto también, casi que desde que tenemos registro, el hombre se ha inspirado en la naturaleza para aprender muchas cosas. Los filósofos presocráticos buscaban justamente a través de la comprensión de la naturaleza saber cómo debía actuar el hombre. Tenemos, como mencionaron también y que en otro programa trataron, a Leonardo da Vinci, que fue un gran amante de la naturaleza y que logró aprender muchos mecanismos que utiliza y que luego los utilizaba para sus diseños, por supuesto. Pero hoy en día existe una disciplina científica que ya digamos que se toma con otro rigor, que es la biomimética o biomimesis. No sé si escucharon hablar. No mucho. Está un poco inspirada por una investigadora, Janine Benyus, que justamente trató de organizar un poco el estudio de esta disciplina. O sea, ¿qué mecanismos utiliza la naturaleza para resolver diferentes problemas y cómo podemos linkear eso a necesidades que tenemos como sociedad para nuestro desarrollo? Tenemos ejemplos muchísimos. Incluso hay una página que los invito a visitar que se llama asknature.org, en la cual hay todo un listado de mecanismos de la naturaleza y por otro ideas de para qué cosas podrían servir. Nosotros, por ejemplo, usamos el velcro. Hoy hablábamos de que cuando uno va caminando y se engancha con un abrojo o un cardo. Bueno, el velcro en realidad surge de ahí. Un investigador suizo que estaba cansado de engancharse a abrojos y en un momento dice, bueno, esto vamos a tratar de imitarlo. Y logró replicar de alguna forma lo que hace el abrojo y crea el velcro. Cosa que utilizamos hoy a menudo. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de trajes de natación que se inspiran en la piel del tiburón, que minimiza la fricción con el agua y permite mayor velocidad. Que hasta hace poco no estaban permitidos, por ejemplo, en competiciones, porque era una especie de... Era como un valor competencia desleal, exacto. Claro, como ir dopado. Tenemos telas impermeables que se han desarrollado en base al estudio de la flor de loto. La flor de loto tan codiciada en Oriente y un símbolo de muchas cosas sagradas, etcétera,
tiene una propiedad particular, y es que si está sucia por barro o algo, solo con que corra el agua se limpia. Es como de alguna manera... Fuerte. Porque se descubrió que tiene unos nanopelitos que hacen que siempre esté limpio. El loto, una flor de loto siempre está limpia. Y bueno, en eso se inspiró muchas telas impermeables que usamos hoy. Sí, impermeables incluso que no se ensucian. Ahora está ¿cómo es que se llama? Nanotecnología, que se utiliza para prendas de vestir, que se les tira agua con barro encima y patina, no pasa nada. Muchos adolescentes han de estar muy contentos en este momento. Quieren comprarse una campera de esa. Y capaz que te mato con esto, pero ¿ha habido algún tipo de inspiración, hablando de ropa deportiva, en algo de la naturaleza por los que no transpiran? La ropa esa que es, no sé si antitranspirante, pero que se seca, la dry fit, ahí va, el dry fit. La verdad que no conozco si eso se inspira en algo. Al final lo maté. No, se podría buscar en esa web. Hay otro ejemplo que me parece súper interesante y es del tren bala de Japón, de Tokio. Tenían un problema, vieron que Japón es todo montañas, ¿no? Entonces los trenes tienen que pasar por túneles, muchos. Y cuando empezaron a hacer trenes de alta velocidad, al salir el tren del túnel, producía un estruendo terrible porque había mucha compresión de aire y cuando salía era como un silbato que se sentía de muchos kilómetros alrededor. Y un investigador japonés, que era aparte amante de los pájaros, se dedicó a estudiar, porque el martín pescador es un pájaro que hace como va sobrevolando el agua y de repente baja vertical y prácticamente no genera fricción en ese ingreso cuando cambia de... Ni salpica el agua. Prácticamente no salpica, exacto. Y entonces diseñó el tren, digamos, la parte frontal del tren, imitando el pico pescador del martín pescador. Y logró reducir el ruido significativamente, logró también aumentar la velocidad y disminuir el consumo de energía del tren. Todo en uno, así. Todo en uno. Sí, y después tenemos, bueno, más ejemplos. Existen algo maravilloso que se llaman las termitas catedral, que están en Australia y en África. Las podemos encontrar también, que construyen, bueno, unos nidos, digamos, que pueden tener hasta 7 metros de altura. Pero lo más interesante no es eso, sino... La forma, me imagino, porque decís que es medio catedral así. Bueno, porque claro, sí, tienen como unos picos y se le asocia a las medio catedrales. Gótico, así. Claro, una cosa así. Pero lo interesante es que con esa construcción y con unos túneles que hacen que ingresa aire subterráneo, logran mantener la temperatura adentro del termitero estable. O sea, cuando en lugares que puede variar 40 grados la temperatura externa, ellos la mantienen muy precisa, a unos pocos graditos, que es la que las termitas pueden vivir. Bueno, la verdad que para este invierno nos vendría bárbaro poder gestionar igual que esas termitas catedral. Sí, algunos arquitectos se han basado en imitar de alguna manera esos túneles y ese diseño que aplican las termitas para tener ambientes refrigerados con menos, obviamente con menos consumo energético. Antes de pasar a otra pregunta, quiero que por arribita me cuentes algo de esta medusa que tiene luz y que se apaga y como que saca su sombra, no sé cómo es bien. Sí, existen muchos animales marinos y otros no marinos también, bioluminiscentes, que significa que bioluminiscencia es la luz generada por mecanismos vegetales o animales, ¿no? No del sol. Como las nostilucas. Sí, exacto. Eso es un ejemplo de bioluminiscencia. Pero lo curioso es que tenemos algunas medusas y camarones que tienen bioluminiscencia, pero la regulan en función... Dimerizadas. Claro, tienen como un dimmer. Exactamente. Porque ¿qué pasa? Los depredadores van más abajo en el agua y miran hacia arriba y ven, por ejemplo, la luz del sol o de la luna, lo poco que llega hacia lo profundo del mar, y ven como que hay algo que lo está tapando. Entonces ahí ven que puede haber una presa. Acá se puede comer. Entonces esta medusa genera la misma cantidad de luz que la que generaría el sol si ella no estuviera. Entonces es como que se tuviera una capa de invisibilidad. Y entonces así pasa desapercibido. Una bolsa de agua más un poco más evolucionada hace eso, digamos. Hace. Una pobre medusa que tiene como no sé, sus sistemas son como bastante simples, digamos, pero puede generar eso.
Exacto. Mira tú. Bueno. La envidia de Harry Potter. Sí, ¿por qué? Él quería iluminar abajo del agua. No, él tenía una capa de invisibilidad, pero no estaba tan bien. No era parte de su cuerpo. Le faltaba ir al fondo del mar a ver Claro. qué hacía la medusa. Bueno, Fer, y bueno, como para ir arrumbeando hacia el final. Arrumbeando, dijo aquel. Que dejé el caballo, estamos fuera. ¿Cómo podemos ver la inteligencia? ¿De dónde viene? ¿Qué la mueve? ¿Hay algo que la mueve? ¿No hay nada? ¿Qué es así? ¿Es azar? ¿Qué podemos comprender de esto? Bien. Bueno, yo creo que, para empezar, es un hecho que existe. Sí, En todas estas cosas que estuvimos hablando, evidentemente, de alguna manera, la naturaleza resuelve de manera inteligente. Ahora, ¿de dónde sale esa inteligencia? Yo creo que es un gran misterio y que es algo que no hemos comprendido bien, porque podemos decir muchas cosas que pasan en la naturaleza. Podemos describir cómo la termita construye, pero no podemos entender por qué. Ya un gran físico, premio Nobel de Física, Richard Feynman, él decía hace algunas décadas, hemos entendido cómo se mueven los planetas, podemos describir las órbitas, podemos calcular las órbitas y predecir dónde van a estar, pero todavía no sabemos qué los hace moverse. Y yo creo que eso pasa con muchas cosas de la naturaleza que podemos medir, que de alguna manera podemos describir, pero todavía no entendemos por qué. No podemos entender cómo las hormigas saben construir el nido, distribuir sus funciones, tienen hormigas nerds, tienen hormigas soldados, cómo saben construir estas termitas catedral, estas cosas increíbles, un panal de abejas y la colmena, cómo saben hacerla. No sabemos cómo un hornero sabe hacer su nido, un pájaro hornero. Incluso si sacamos al pájaro y no está ni con sus padres que le enseñen, sabe hacerlo. Son cosas que... Los cardúmenes que se mueven todos juntos, ¿no? Como si alguien... Ahora, doblan juntos. Exacto, todo lo que son comportamientos colectivos, organizados. Las aves cuando vuelan en forma de V, de corta, ¿no? Porque... Sí, aerodinámicamente. Exacto, la que va adelante es la más fuerte, sí, y eso hace que las otras tengan menos fricción del aire. Realmente no lo podemos explicar bien hoy, porque decimos, bueno, es el instinto animal. Es el instinto, pero ¿qué es el instinto? Sí, mira, ¿Es un gen? Es algo que no terminamos de entender. Sabemos que está, de alguna manera lo hacen, de alguna manera lo saben hacer, pero no terminamos de entender qué es. Es como de la misma manera nos podemos preguntar a nosotros mismos que estamos incluidos dentro de esta naturaleza, el universo, todo, que también tenemos como nuestra propia personalidad, también tenemos algo que nos diferencia de todo, pero que nos une a la vez al resto, ¿no? Y es como esa gran intriga, es decir, ¿qué es lo que nos hace igual al resto pero únicos a la vez? ¿No? Y esa misma pregunta la traspolamos a la naturaleza, que decimos, ¿cómo funciona todo esto? Yo qué sé, ya sea como decía el nido hornero, los cardúmenes de peces. Sí, eso es maravilloso y siguiendo esta línea de pensamiento, porque no hay dos cosas iguales, no hay nada que sea igual a otra, no hay dos. Habiendo millones de pastos, no hay dos pastos iguales. No existen dos gotas de agua que sean iguales. Por eso es asombroso. Porque... De alguna manera, los antiguos nos van a decir que una de las grandes leyes también que rige el universo es la de diferenciación. O sea que justamente no existen dos cosas iguales en el universo. Sí, será la misma especie, puede ser parecido, pero idéntico así, no. Exacto, sí, cada uno de nosotros tenemos que entender que somos únicos y también nos van a decir los antiguos, tenemos algo que aportar y estamos por alguna razón. Y si nos referimos también a estas tradiciones antiguas, vamos a ver que todas van a hablar y van a explicar la existencia de alguna manera de inteligencias en la naturaleza. Que así como en el ser humano lo van a concebir no solamente como un cuerpo físico, que sería una especie de envase de algo más sutil en el ser humano, en la naturaleza también, las cosas que vemos, las cosas que hoy estábamos describiendo, serían una parte material, una parte que podemos tangible, ¿sí?
de la naturaleza, pero existirían también otras cosas sutiles en la naturaleza, y es lo que normalmente se le llamaban espíritus de la naturaleza, elementales. Igual, los elementales, justamente. De muchas formas, y lo vamos a encontrar, como decíamos hoy, en los kamis de Japón, lo vamos a encontrar en los devas de la India, vamos a encontrarlo en todo lo que son, por ejemplo, las culturas pieles rojas de Norteamérica, los incas. No sé si alguno de ustedes fue al camino del Inca o estuvo por Cusco. No tengo el gusto, Sí. pero... Estuve por ahí. Ellos allá rinden culto desde tiempos remotos a los apus de las montañas, de alguna manera como si fueran espíritus de las montañas. Uno anda por ahí y realmente le impone un respeto a esas montañas de la cordillera de los Andes, y yo creo que en esos momentos que tenemos es un contacto íntimo con la naturaleza de alguna forma, puede ser viendo un cielo estrellado. Sí, cuando conectás con algo de eso, ¿no? Sentimos alguna especie de conexión con algo que nos trasciende. Y eso sería, ese misterio que está más allá, eso que nos trasciende, sería esa inteligencia de la naturaleza que estamos hablando. Yo tengo la teoría, ¿no? O sea, que, bueno, me parece como que esos misterios que tiene la naturaleza y la vida misma, ¿no? Están como para generarnos esa atención y decir, bueno, presta atención, ¿no? Esas cosas que tienen misterio están como para que le prestemos atención y nos sentemos a observar un rato y quizás de ahí poder aprender un poco, ¿no? Capaz es un bolazo lo que acabo de decir, pero me suena como eso, es decir, esas cosas que no le podés encontrar explicación o que por ahí te decís, vos, me lleva un tiempo, esto está como un poco para eso, como para sentarse y prestarle atención. Yo creo que lo que tenemos que recuperar de alguna manera es el respeto por eso que no podemos entender, eso que está un poco más allá. Y como todas estas tradiciones y filosofías antiguas hacían, buscar humildemente aprender de esta gran maestra que sería la naturaleza. Y no solamente a resolver problemas técnicos, como estábamos hablando, ¿no? Bueno, un nuevo material, una nueva forma de refrigerar. Hablamos también de aprender temas de convivencia. ¿Cuánto podemos aprender de un hormiguero? Hoy en día se estudian las rutas de las hormigas para definir protocolos o, digamos, rutas óptimas para entrega de mercadería o cosas así. Pero esa es la parte técnica. Pero en un hormiguero no encontramos problema de convivencia. Vemos organización, vemos que cada uno tiene su rol y su función, lo mismo en una colmena. Y hay una búsqueda del bien común, hay una búsqueda de la armonía colectiva. Cuando los elefantes se organizan para trasladarse, vemos que los más jóvenes y fuertes van adelante, protegiendo a los más viejos, a los más pequeños, a los más débiles. Y creo que todas esas cosas son, como nos decía Confucio, por ejemplo, en la China milenaria, nos va a decir que tenemos que buscar plasmar ese orden celeste, le va a llamar Confucio. El cosmos. Sí, ese orden del cosmos en la Tierra, ¿no? En cómo nos organizamos, en cómo vivimos. Entre los incas hubo un gran inca que se llamó Pachacútec, que fue un gran reformador y bueno, fue muy importante. Y él decía, en el Tahuantinsuyu, que era el imperio inca, la naturaleza debe ser ley. O sea, el orden que hay en la naturaleza debe ser ley. Y así como eso, seguro que tenemos mucho para aprender. Mucho para aprender desde la manera de que la observemos, la contemplemos con otra mirada. Hoy vivimos muy de espaldas, vivimos desconectados. Pero es cuestión de cómo la miremos y cómo la contemplemos, que vamos a poder realmente sacar elementos para ser mejores, para tener una mejor sociedad y bueno, de alguna manera también hacerlo armónicamente con lo que nos rodea. Bueno, bien, ya ahí vamos cerrando con esta de manera muy bonita y con esta invitación a formar parte de la naturaleza de vuelta, ¿no? Como a convivir con ella y ayudarla, porque también es una amiga, la naturaleza es nuestra casa, nuestra madre, nuestra hermana, entonces quizás tengamos que aprender más a convivir con ella más que a simplemente usurparla y capaz que se nos salían alguna que otra cosa. Bueno, tenemos que lamentablemente ir cerrando, que ya quedas invitado como todo lo que van llegando para la próxima, así que te invitamos a despedirte tranquilamente como
tú quieres. Quisiera despedirme con una frase de Leonardo da Vinci, este gran científico, artista, etcétera, y gran, sobre todo, amante de la naturaleza, que nos decía que, aunque el ingenio humano pueda crear invenciones varias, por la ayuda de varias máquinas respondiendo al mismo fin, nunca producirá ninguna invención más bella, ni más simple, ni más apropiada que las que hace la naturaleza, porque en sus invenciones nada falta, ni nada es superfluo.